Las inspecciones detalladas son inspecciones que se llevan a cabo en el propio aerogenerador. Un técnico se desplaza hasta el aerogenerador y comprueba una serie de cosas, en general mediante inspecciones sensoriales o incluso mediante es necesario retirar alguna carcasa o algún elemento que impide la observación o la medición. Vamos a ver en este vídeo cuáles son los puntos a inspeccionar en un aerogenerador. ¿Con qué frecuencia es necesario llevar a cabo estas inspecciones? Las frecuencias que establecemos para estas inspecciones son dos. La frecuencia trimestral, la frecuencia anual. Es decir, cada 3 meses hay que subir al aerogenerador y cada año hay que subir a hacer una inspección mucho más detallada. La tendencia generalizada hoy en día es a suprimir la inspección trimestral y trasladar esas tareas a una inspección semestral. De esta manera quedaría una inspección que se hace cada 6 meses, que tiene un alcance determinado y cada año tiene un alcance más completo. Durante la inspección vamos a inspeccionar todos los elementos que forman parte del aerogenerador. Vamos a inspeccionar la torre, vamos a inspeccionar la cimentación, todos los equipos, los elementos que están en la parte baja de la torre dentro de esta. Vamos a inspeccionar las palas, todo el rotor, pero empezando por fuera por las palas, continuando por el eje lento, por el sistema de orientación de palas, pitch. Continuaremos con el rodamiento principal, con la multiplicadora, con los diversos elementos de la multiplicadora, con el generador, con los sistemas eléctricos y de control y con la góndola y con toda una serie de elementos adicionales, auxiliares, como es la estación meteorológica, etc. Como decimos, todas las inspecciones a llevar a cabo son inspecciones sensoriales, es decir, son inspecciones que se llevan a cabo con los sentidos. Se ve, se huele, se escucha y se toca. Hay una dificultad para llevar a cabo todas estas inspecciones y es que las inspecciones se llevan a cabo con el aerogenerador parado, de acuerdo con las normas de seguridad establecidas por los departamentos de seguridad de las empresas propietarias de estos aerogeneradores y por la organización GWO, que estandariza determinados procedimientos de seguridad para llevar a cabo inspecciones o trabajos en aerogeneradores. De acuerdo con estas instrucciones de seguridad, cuando se sube al aerogenerador tiene que estar parado y bloqueado. Las palas no deben moverse. Eso hace que algunas de las inspecciones que tienen que llevarse a cabo y que requieren que el equipo esté en marcha, pues en el caso de un aerogenerador solo vamos a poderlas hacer con instrumentación montada en línea y generalmente en la distancia. La torre requiere una inspección visual para comprobar su integridad, para comprobar ausencia de corrosiones, para comprobar que las soldaduras se encuentran en buen estado. Requiere también comprobar la puerta, que la puerta cierra bien, abre bien, es estanca. Hay que tener en cuenta que la torre tiene cierta altura y vamos a poder inspeccionar con facilidad elementos bajos, pero las soldaduras, por ejemplo, que están en la parte alta, para tratar de detectar alguna grieta, vamos a tener que utilizar o bien algún medio óptico, prismáticos del objetivo o algo así, o bien algún medio de elevación, como puede ser un andamio colgante, una grúa, o incluso descender con cuerdas por la torre para poder inspeccionar en todo su diámetro las diferentes soldaduras de las diferentes partes de la torre. En la parte baja se sitúan determinados elementos, se sitúan los cuadros eléctricos y también el sistema de baterías que alimenta la baliza,
de indicación de marcación en el espacio aéreo. También tenemos determinados elementos del ascensor, como la propia cabina y algunos otros elementos. Y tenemos el sistema de alimentación ininterrumpida. Pues en todos estos elementos, están las cabinas de media tensión, en todos estos elementos se lleva a cabo una inspección sensorial para comprobar integridad estructural, que no hay elementos sueltos, rotos, desmontados, para comprobar el cableado, para comprobar las pantallas de visualización, que todas no estén dando ninguna alarma o algo que nos pueda preocupar. Pero hay que tener en cuenta que en las cabinas de media tensión, pues son cabinas en las que la única cosa que vamos a poder comprobar son cabinas blindadas, con lo cual prácticamente solo vamos a poder comprobar la maniobrabilidad y que no vemos ningún elemento que nos haga sospechar que se encuentra en un mal estado. La inspección a llevar a cabo en el ascensor es muy sencilla y es como cualquier otro medio de elevación que tengamos que chequear. Seguiremos el protocolo de medios de elevación, protocolo de ascensores, recordando que además el ascensor es uno de los elementos que están sometidos a un mantenimiento legal. Las palas se chequean desde fuera, se chequean con medios ópticos. Existen dos formas de llevar a cabo la inspección de las palas para comprobar ausencia de grietas, ausencia de deformaciones. En general lo que se chequea de la pala es la integridad estructural y la unión de la pala al buje. Esto lo vamos a hacer generalmente con medios ópticos, es lo más sencillo. Son telescopios con el que podemos ver en detalle cómo se encuentra la pala. Es muy importante que podamos registrar, es decir, que ese medio óptico que tengamos tenga la posibilidad de grabar vídeo. Últimamente se está implementando la inspección de palas con drones, pero esto es una tecnología que en estos momentos está empezando y que seguramente nos dará muy buenos resultados en los próximos años. El buje se inspecciona desde dentro. Para ello hay que acceder hasta esa zona, no es una zona confortable, ni para estar ni para acceder, pero hay que hacer una inspección sensorial de toda esta zona que tiene que ver con el buje por ver integridad estructural. Es muy importante que verifiquemos en qué estado se encuentran los rodamientos de pala. Esos rodamientos que en algunos modelos de máquina son conflictivos, dan problemas, pues será necesario simular una maniobra, es decir, mover el sistema de pala, el sistema de orientación de pala, para comprobar que el movimiento es suave y que no vemos ningún comportamiento anormal en el rodamiento. Eso también nos vale para comprobar, en el caso de que sean actuadores hidráulicos, comprobar pistones, comprobar que no hay fugas, comprobar los manguitos hidráulicos, etc. Será necesario también comprobar en el buje toda la tornillería. En general no se verifican los pares de apriete, sino que se hacen marcas en los tornillos para comprobar si el tornillo, si el perno se ha movido o se ha desplazado de su posición, de la posición en la que comprobamos el par de apriete. A continuación nos toca verificar el eje lento. El eje principal. En este eje principal, que va unido al buje, pues habrá que comprobar la superficie, ver que no tenemos ninguna irregularidad en la superficie, que no han aparecido defectos como golpes o como agrietamientos. El rodamiento principal también hay que verificarlo. En general se verifica con instrumentación online, que es medición de temperatura, para comprobar que la temperatura es razonable. En muchos casos, en el caso de que tenga algún tipo de engrase, se verifica si el engrase, ese sistema de engrase automático está funcionando correctamente. En algunos casos, en algunos modelos, pues hay que proceder durante esta inspección a engrasar determinados puntos, entre ellos este rodamiento principal. Por desgracia no podemos ver cómo se mueve, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones lo que se hace un movimiento, un giro, para comprobar que no hay ningún ruido extraño en el rodamiento. En algunas ocasiones los ruidos raros que se detectan en este rodamiento son tan sonoros que se pueden detectar incluso desde abajo, desde la parte baja del aerogenerador. Pero bueno, eso no es lo habitual,
pero por desgracia no podemos hacer la inspección arriba. Últimamente se están implementando análisis de vibraciones online con sensores capaces de medir estas bajas velocidades de rotación, que en general están en el entorno de los 15 RPM, y pues una tecnología que todavía no es una tecnología madura, es una tecnología emergente, pero que ya tiene pues, unos años de vida, tiene ya casi entre 5 y 10 años, dependiendo de los diferentes fabricantes, pero será también una tecnología que nos dará grandes alegrías en los próximos años. Siguiente elemento a inspeccionar es la multiplicadora. En la multiplicadora tendremos que ver, pues dependiendo del modelo de multiplicadora, tendremos que ver que, bueno, como siempre, hacer una inspección para verificar la integridad estructural, que no hay elementos sueltos, rotos, desmontados. Tendremos que ver si detectamos alguna zona caliente. Desmontaremos, al menos en la inspección anual, tapas para comprobar cuál es el estado del aceite, a ver si tiene un color extraño, a ver si tiene pues, alguna sintomatología extraña como espumas, etc. Es bueno el detector magnético que tiene el aceite, pues extraerlo y ver si allí pues, se nos han acumulado partículas magnéticas. Será también interesante ver cómo es el estado de filtros, ver qué aspecto, qué nivel tiene el aceite, observar si hay fugas de aceite o de algún otro fluido en la zona de la multiplicadora. La multiplicadora suele llevar asociado el disco de frenado. Tendremos que verificar cómo está el disco y cómo están las pastillas de frenado. Tendremos que verificar también que podemos frenar, abrir y cerrar con facilidad simulando la maniobra. Previamente lo normal es haber bloqueado con pasadores el rotor para asegurar que no tiene ningún tipo de movimiento. El aerogenerador también lo vamos a someter a una inspección sensorial, y en esta inspección sensorial vamos a ver fundamentalmente que no tenemos fugas, que no han aparecido, no hay ningún elemento roto, suelto, desmontado. Verificaremos que las etiquetas identificativas están correctamente, verificaremos que no hay colores anormales, que no hay síntomas de corrosión, y verificaremos en la zona cercana al generador, que es donde suele estar el PLC que controla pues, el generador, verificaremos que no hay alarmas activas. Tendremos que verificar además toda la instrumentación que tiene el aerogenerador, desde el contador de vueltas, pues, los diversos sensores de temperatura, de presión. Tendremos que verificar la instrumentación que nos llega de la estación meteorológica que hay montada en la parte superior. En cuanto a todo el sistema eléctrico, es conveniente abrir armarios, ver que no tenemos ningún elemento extraño en el armario. Como el armario sí que estará conectado eléctricamente, puede ser útil hacer una termografía al propio armario. La zona donde está alojado el transformador que eleva la tensión desde la tensión de generación del aerogenerador hasta la tensión de distribución, pues habrá que echar un vistazo, comprobar que en el transformador no vemos nada que nos haga pues una revisión, una inspección visual, tratando de ver que no hay ningún elemento extraño. Posible que tengamos que hacer alguna medición, como la medición de aislamiento del trafo. IRIM ha preparado un protocolo de mantenimiento de aerogeneradores. En realidad hemos preparado dos protocolos: protocolo de aerogeneradores que tienen multiplicadora, protocolo para aerogeneradores que no tienen multiplicadora. Vamos a echar un vistazo rápido a este protocolo. Vamos a ver ahora cómo es el protocolo que ha preparado el Instituto Renovetec de Ingeniería de Mantenimiento para el mantenimiento de aerogeneradores con multiplicadora. Para aerogeneradores que no tienen multiplicadora, tipo Enercon, que van sin este dispositivo, pues tendremos que hacer las mismas tareas, excepto las que se refieren a multiplicadora. Este protocolo ha sido bien analizado, bien estudiado por Renovetec, ha sido probado en campo
y podemos decir que el protocolo pues, funciona muy bien, incluso mucho mejor que las recomendaciones que hacen habitualmente los fabricantes. Hemos dividido este protocolo, como vemos, la hoja tiene 4 columnas: zona, tipo de tarea y la frecuencia con la que hay que realizarlo. La zona, como vemos, pues lo hemos dividido entre las tareas que hay que hacer en la zona exterior, las tareas que hay que hacer según se entra en el interior, justo en la entrada, las tareas que hay que realizar en la góndola, en el buje, es decir, tendremos que colarnos hacia donde donde se unen la nariz, las palas, etc. Tendremos todas las tareas que hay que realizar en la multiplicadora, las tareas que hay que realizar en el generador, en el transformador seco, en el sistema de orientación de góndola, todo lo que tiene que ver con la instrumentación y control del aerogenerador, y incluso hemos dedicado un pequeño espacio para el mantenimiento legal al que habitualmente están sometidos pues, este tipo de equipos. Vemos que en la zona exterior tenemos que realizar pues, una serie de tareas. Vemos aquí, desglosamos un poquito más, abrimos un poquito más para verlas. Pues vemos que tenemos verificar que el funcionamiento del aerogenerador en marcha es aparentemente correcto. ¿Qué es lo que vemos? Pues son inspecciones sensoriales, visuales, y además tendremos que hacer pruebas de funcionamiento. Habrá que comprobar que el generador en marcha, pues todo el aerogenerador en marcha no produce ruidos o vibraciones anormales, no detectamos a simple vista nada extraño. Vemos que la zona exterior del aerogenerador no presenta ninguna anomalía destacable, que el estado de pintura, la cimentación, el exterior de la góndola, mirando desde abajo, está correcto, que la cimentación de la torre, la cimentación del aerogenerador pues, no aparenta tener un defecto visible. Vemos en una inspección óptica rápida de las palas, pues vemos que no hay ningún defecto aparente, y estas serán las tareas que tendremos que realizar cada 3 meses. Anualmente habrá que realizar alguna cosa más, como una inspección óptica detallada de las palas, en el que ya sí que iremos equipados con determinados equipos ópticos, verificar la ausencia de marcas de caída de rayos en palas, el estado de limpieza, e incluso en algunos casos, por eso aquí está marcado con un asterisco, pues será conveniente realizar una termografía superficial de la pala, aunque esto, por todo lo que implica, no es una tarea tan habitual. Una vez que entramos dentro del aerogenerador, pues ¿qué tendremos que verificar? Pues tenemos que realizar una maniobra de arranque y parada. Normalmente hay un PLC justo en la entrada desde el que podremos manipular, podremos hacer determinadas operaciones. Tendremos que verificar el buen estado aparente de las celdas de media tensión que están en esta parte baja, el armario de control, el buen estado del ascensor, el buen estado del sistema de alimentación ininterrumpida, de la baliza de indicación de navegación aérea. Tendremos que comprobar que las puertas y accesos funcionan correctamente, y este será el conjunto de cosas que tenemos que hacer trimestralmente. Anualmente, además, pues habrá que ver cómo es el funcionamiento de puertas, el cierre estanco de puertas, la ausencia de síntomas de corrosión, el buen estado de la toma de tierra, medir incluso la resistencia de puesta a tierra, y verificar en la zona interior, la zona inferior, pues el buen estado de determinada cartelería, especialmente la cartelería de seguridad y las identificaciones de equipos que pueda haber. Subimos a la góndola, y en la góndola tendremos que verificar en primer lugar, pues en esta inspección visual, la integridad estructural, es decir, ausencia de elementos sueltos, rotos o desmontados, verificar que en el interior de la góndola no se detectan olores anormales, verificar el correcto funcionamiento de todas las alarmas visuales y sonoras del aerogenerador, verificar, por supuesto, el estado de limpieza, el estado de las bandejas de cables, de la iluminación, verificar que los equipos de la góndola tienen todas sus etiquetas identificativas, placas de características, etcétera. Vemos que la mayor parte de estas tareas son de carácter trimestral, y hay algunas que son de carácter anual, porque las de carácter anual representan pues puntos a chequear que tienen una evolución del fallo superior a 3 meses, es decir, desde que se da el primer síntoma hasta que el fallo se manifiesta, pues su periodo de gestación es muy largo. Por tanto, aunque lo inspeccionemos una vez al año,
pues pillamos, digamos, el fallo en su etapa inicial. Tendremos que ver ya en el buje, colarnos hacia la zona del buje y verificar las marcas de apriete de pernos. Antes se verificaban los pares de aprietes, pero allí son tantos pernos que es mucho más cómodo marcar las posiciones de las tuercas y comprobar que estas tuercas no se han movido, verificar vibraciones en el eje principal, o bien con un equipo online, o bien, bueno, pues en ocasiones pues no se podrá hacer, habrá que instalar los equipos para hacer la medición fuera de allí. Realizar una toma de muestras de aceite del sistema hidráulico de orientación de palas. Asumimos que el sistema normal es un sistema hidráulico, aunque hay algunos dispositivos, algunos equipos, algunos aerogeneradores que para el movimiento de pala tienen motores eléctricos. Habrá que comprobar los niveles de aceite en la central del sistema hidráulico, comprobar filtros en la central hidráulica del sistema de orientación de palas, comprobar que los rodamientos funcionan perfectamente, es decir, que cuando yo hago un giro de pala, hago un movimiento completo de una pala, no veo trompicones o no veo un funcionamiento irregular de ese rodamiento. Verificar que está engrasado esos rodamientos. Y ya con carácter anual pues habrá que ver, hacer una inspección visual completa de toda esta zona, verificar el buen estado superficial del eje principal, ver marcas de apriete en los pernos de unión del eje principal con el buje y con la multiplicadora, verificar que el sistema funciona correctamente, que no tenemos ninguna alarma y que si yo pongo aquello en automático parece que funciona correctamente, y verificar la ausencia de fugas en el sistema hidráulico. Entonces es el turno ahora de la multiplicadora, en el que, como siempre, pues habrá que hacer una revisión del equipo, habrá que verificar que la multiplicadora pues no presenta fugas, no presenta una sujeción insuficiente, no tiene elementos sueltos rotos o desmontados, no presenta síntomas de tener calentamientos anormales. Habrá que echarle un vistazo a las pastillas de freno de la multiplicadora. La multiplicadora tiene un eje, un disco, que es el que se bloquea el aerogenerador. Verificar como la multiplicadora es lubricada por aceite, pues habrá que ver si el nivel es correcto, si que hay ausencia de restos metálicos. Suelen tener un detector magnético. Habrá que sacar este detector magnético y ver que no hay viruta o restos metálicos. Habrá que comprobar las presiones del aceite de la multiplicadora, tomar una muestra de aceite, verificar la ausencia de espumas. Para ello habrá que desmontar probablemente alguna tapa, verificar el estado de los filtros de aceite, el correcto funcionamiento del filtro riñón. Muchas multiplicadoras tienen un filtro riñón que filtran offline aceite, es decir, toman aceite de la multiplicadora, lo filtran y lo devuelven a la multiplicadora, sin que ninguno de estos sistemas participe en el sistema de lubricación, solo un sistema de limpieza offline. Verificar el estado de retenes, verificar el estado del filtro de secante de aceite, un filtro que va en la parte superior de la multiplicadora habitualmente. Y ahora pues tenemos toda una serie de tareas que sí que hay que realizar de forma anual. Pues verificar el estado del motor de la bomba, apriete de todos los tornillos de tapas de la multiplicadora. Anualmente habrá que realizar, al menos anualmente, hay que realizar una inspección boroscópica tanto de los engranajes como de los rodamientos. Para ver cómo se hace una boroscopia será interesante que veáis el vídeo que hemos dedicado a boroscopias y a mantenimiento, a técnicas de mantenimiento offline, antes llamado predictivo, en aerogeneradores. Realizar inspección del disco de freno, revisar pastillas de freno, realizar una prueba de funcionamiento. Con esto acabamos la multiplicadora y empezamos las tareas del generador. En el generador tenemos una serie de tareas que son inspecciones muy sencillas, incluido el engrase de los rodamientos, con carácter trimestral, y una serie de tareas que hay que realizar con carácter anual. Verificar bornas, megar cables, verificar cuadros eléctricos asociados al generador, verificar escobillas y anillos rozantes, en el caso de que el aerogenerador disponga de estas escobillas o anillos rozantes. Turno ahora para el transformador seco.
transformador habitualmente situado en la parte trasera del aerogenerador. Habrá que acceder hasta él, cosa que en muchos aerogeneradores no es fácil, pero tendremos que acceder hasta él y hacerle pues, una inspección visual y hacerle un par de medidas, una medida de un megado, una medida de resistencia de aislamiento. Es conveniente realizar una limpieza del trafo, especialmente entre los dos bobinados, pues a veces se acumula algo de suciedad, sales, etc. Habrá que ver los ventiladores del sistema, o si el sistema, o si, bueno, pues cuál es el sistema de refrigeración, pues habrá que ver en qué estado se encuentra. Si tiene un regulador de tomas, pues habrá que comprobar que funciona correctamente y habrá que revisar que se encuentra perfectamente sujeto. Vamos ahora con el sistema de orientación de góndola, el sistema que hace girar la góndola. Tendremos que comprobar que el sistema funciona correctamente y para ello pues, lo más conveniente es realizar un movimiento completo. Habrá que medir consumos de motores, realizar una inspección visual del sistema de frenado, verificar el correcto engrase, verificar apriete de pernos de sujeción, cambiar pastillas de freno y realizar una revisión completa del sistema de frenado. Tenemos ahora que revisar todos los instrumentos. En los instrumentos se trata de comprobar que efectivamente no están sueltos, rotos, que tienen sus cables en perfecto estado y que conectan bien, que envían bien su señal hacia los PLCs de control y que los datos que muestran pues, son aparentemente correctos. Hay una serie de tareas de mantenimiento legal. Hemos visto en un vídeo, en otro vídeo, cuáles son estas tareas de mantenimiento legal, pero que básicamente afectan al ascensor, a la baliza y al sistema de media y de baja tensión. Hemos visto en este vídeo todas las inspecciones a llevar a cabo en un aerogenerador. Hemos visto cómo las diferentes partes se someten a una inspección sensorial que puede detectar muchas de las anomalías que se pueden presentar en el futuro con mucha antelación a que se presente la anomalía. Así que si en el vídeo anterior veíamos las técnicas de medición offline, como eran la boroscopia, como eran el análisis de aceites o como era la termografía, en este hemos dado un repaso importante a las inspecciones que hay que llevar a cabo en el aerogenerador.